vamos a partir desde un tiempo 0,1 hasta 0,5. Son las dos variables, ¿sí? T y X. Bien, ¿cómo vamos a resolver los ejercicios? Y acá en este caso les dice que la temperatura, fíjense que esto es una condición inicial que les da el enunciado. Eso, perdón, pensé que les había dado OK a todos. Pensé que les había dado OK. Gracias por avisar, Emiliano. Ahí creo que entraron todos. Perdón, chicos, pensé que les había dado admitir a todos. No sé por qué me quedaron ahí 10 alumnos colgados. Disculpen, porque había puesto admitir todos y bueno. Repito el ejercicio, así pueden escuchar los chicos que acaban de ingresar. Estamos viendo ecuaciones diferenciales, como les decía, ecuaciones diferenciales a derivadas parciales de tipo parabólicas, donde, a diferencia de las que vimos en la clase pasada, son ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. Vamos a ver que son transitorias, es decir, vamos a tener en la ecuación la variable tiempo, que no la teníamos antes, ¿sí? Tienen esta ecuación general, las ecuaciones derivadas parciales parabólicas, ¿sí? K por la derivada segunda de mi magnitud, que en este caso es la temperatura con respecto a la longitud al cuadrado, es igual a la derivada de T con respecto a T. ¿Sí? La derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Es decir, la temperatura a lo largo de mi barra depende de la longitud de la barra y del tiempo, ¿sí? Fíjense que el tiempo en las elípticas no aparece, ¿sí? En las parabólicas. Bien, les da el valor de K en el enunciado, les da el largo de la barra que es 0,5, les da el paso, es decir, que yo en la barra voy a ir desde 0 hasta 0,5 con un paso de 0,1, les da el delta T, el delta de tiempo, que es 0,1, y les da como condición inicial que la temperatura a lo largo de toda la barra, el tiempo 0,1, es 120 más 20 por seno de X. Ojo acá, importantísimo, la calculadora la tienen que usar en radianes. Porque si ustedes ahí colocan el valor de X y la calculadora está configurada en grados, como la mayoría de ustedes seguramente la tienen configurada, les va a dar nada que ver los resultados. O sea que siempre tienen que tener esos valores de X se consideran en radianes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque si no les va a dar mal y de ahí arrastran a todo el ejercicio, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, ¿cómo armamos la tabla? Bueno, siempre en el eje vertical vamos a poner acá a la izquierda el tiempo y a la derecha el X, ¿sí? Entonces, en realidad les quedaría armado siempre una sola tabla, ¿no? Fíjense, acá vamos a tener configurado, ya vuelvo atrás, es para que vean. El tiempo y acá el X. En este caso que casi que coinciden, pero para que quede claro, siempre el tiempo en la columna, en la primer columna vertical y la longitud de mi barra en la primer fila horizontal, ¿sí? El tiempo, fíjense, que va desde 0,1 hasta 0,5. Entonces voy con un paso de 0,1. Entonces voy a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,5. Ahí tengo cuán larga va a ser mi tabla. Y la barra va desde 0, es decir, desde la fuente de calor de 120 hasta 0,5, que es la longitud final, con un paso de 0,1. O sea que va 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Eso es lo primero que voy a armar, ¿sí? El delta T y el delta X. ¿Hasta ahí quedó claro esto? ¿Cómo empiezo a completar la tabla? Bueno, como les dije, estas son condiciones de frontera que se dice, esta de acá, y estas son condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son datos. Siempre la primera fila se calcula como dato, en este caso, donde a ustedes les dice que la temperatura a lo largo de toda la barra, por eso le pone X, al tiempo 0,1, es decir, al tiempo 0,1, todos estos valores se calcula con esta fórmula. 120 más 20 por seno de X. Ese X, en este caso es 0, en este caso es 0,1, en este caso es 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, siempre con la calculadora en radians. Entonces, por ejemplo,
Cuando x es 0, 0, estamos acá, ustedes van a tener 120 más 20 por seno de 0, que les da 120, porque seno de 0 es 0, por 20 es 0, más 120 es 120. Y les da 120, fíjense que usamos 4 decimales después de la coma, ¿sí? Cuando x es 0,1, si en radianes, les va a dar esto, y así sucesivamente. ¿Está claro esto? Ustedes lo pueden hacer a mano, o bien, también se los cargué, lo pueden hacer con un Excel, ¿no? Con función redondeada en 4 decimales, van agregando ahí 120 más 20 por seno de la celda D3, que es esta. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Yo, si no tienen dudas, sigo, ¿sí? Recuerden que pueden pararme cuando quieran. Bien. Entonces, una vez que ustedes hacen esto, ya tienen casi todo armado. Tienen ahí condiciones iniciales. Fíjense que en el extremo izquierdo, es decir, cuando x es 0, en este caso, cuando x es 0 en el extremo izquierdo, está sometido a una fuente de calor constante de 120. Es decir, que todo en x0, en el x0, es todo 120, porque está sometido a la fuente de calor de 122, que es constante, ¿sí? Esto es lo que se llama condición de frontera del extremo izquierdo, ¿sí? ¿Está claro? Estas de acá arriba que habíamos puesto antes, estas de acá son las condiciones iniciales. Y en el extremo derecho no tenemos datos, porque en realidad es una incógnita, porque es unido a un aislante. Ya vamos a ver cómo hacer ahí los cálculos para tenerlo, ¿sí? Entonces, ustedes hasta ahora tienen armada la tabla de esta forma. Ahora les voy a decir cómo completarla, ¿sí? Tienen los X, los delta T, esta es la condición de frontera del extremo izquierdo, que es la fuente de calor a la cual está unida, y esta es la condición inicial que la sacan con el 20 más seno de X, o 120 más 20 por seno de X, ¿sí? Que acá también les va a dar un valor que ya lo habían calculado, no sé por qué acá no está, 129,5885, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es completar lo que sigue de la tabla. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a tener que usar dos ecuaciones diferentes, y esto es muy relacionado con lo que habíamos visto en elípticas. Desde la x0,1 hasta la x0,4 vamos a tener que usar una ecuación, ya vamos a ver cuál. Y en el x0,5 van a tener que usar otra ecuación porque está unido a un aislante. Entonces, como ustedes no tienen valor derecha, vamos a tener que discretizar de una manera particular para poder calcularlo. ¿Sí? Esto era muy parecido a las elípticas. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, antes de discretizar, que es la forma en la que vamos a obtener nuestras ecuaciones para trabajar, vamos a discretizar con diferencias finitas, como ya me venimos trabajando. Hay que demostrar, en realidad esto no se suele pedir en el práctico, de hecho no lo solemos pedir en el práctico, pero sí por ahí ténganlo en cuenta como parte teórica, es que tenemos que demostrar que en realidad el problema es convergente, porque muchas veces, según el paso o el X que usemos, el delta de T o el delta de X que usemos, puede ser que nuestro sistema no sea convergente, ¿sí? Entonces, para demostrar que es convergente, se utiliza esta fórmula donde el lambda es igual a k por delta t sobre delta x cuadrado, debe ser menor a 0,5 para demostrar que es convergente y estable, ¿sí? El profe del teórico les demostró de dónde sale esa fórmula, no lo vamos a ver acá, eso es parte del teórico, pero tengan en cuenta, por ejemplo, que si yo de esta ecuación despejo el delta t, yo sé que todo esto, k por delta t sobre delta x cuadrado, debe ser menor o igual a 1/2. Si yo despejo delta t de acá, con los valores que tengo, fíjense, tengo que delta x en mi problema es 0,1. El k es 0,25. Fíjense que yo tengo que usar un tiempo que sea menor a 0,2. El tiempo que usamos en este ejercicio es 0,1, es decir, que yo estoy usando un delta t
que permite que mi modelo sea convergente y estable. Está bien el delta t usado. Pero si yo hubiese usado, y después ustedes pueden verificarlo, un delta t, por ejemplo, 0,3, si yo hubiese hecho esto con un delta t 0,3, van a obtener que el problema no les converge, ¿sí? El modelo no es válido para ese delta t, ¿sí? Entonces, una vez que vemos que realmente los valores son utilizables en este modelo, ¿sí? Me permite tener un modelo estable y convergente, procedemos a continuar con el ejercicio y a hacer la discretización del problema. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, esta es la ecuación que modela mi sistema de ecuación diferencial parabólica, ¿sí? En este caso particular, que es dato, K es 0,025, el delta X 0,1, el delta T 0,1, estas son las condiciones iniciales. Discretizamos delta de T con respecto a X de segundo orden, es una discretización con diferencias finitas centradas, ¿sí? Centradas. ¿Se acuerdan por qué utilizamos centradas cada vez que podemos? ¿Se acuerdan? Porque era que usábamos la centrada y no hacia atrás, hacia adelante. Bien. La centrada tiene un error menor y cada vez que podamos utilizarla, vamos a utilizar esa centrada. Entonces, por ejemplo, acá es TI más 1J menos 2TIJ más TI menos 1J sobre delta X cuadrado. Es la I, tiene que ver con la X, ¿bien? Y la otra discretización es que la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo, fíjense que esta es una discretización, pero no es centrada. ¿Se dan cuenta que esta no es la centrada? ¿Y saben por qué acá no se puede usar la centrada? Fíjense que ahí es una discretización hacia adelante. TIJ más 1 menos TIJ sobre delta T. ¿Por qué acá no usamos la centrada? Exactamente, Carolina y Ariana. En el caso del tiempo, ustedes acá no tienen información sobre un tiempo anterior al 0,1. ¿Sí? Ustedes van a partir de un tiempo particular donde no tienen información del tiempo anterior. Es decir, cuando yo esté acá, supónganse que estoy en esta celda de acá, este sería mi T y J más 1. Este es mi T, para que, a ver, cuando yo estoy acá, este es mi T y J más 1, este es mi T y J, y no tengo un tiempo anterior, porque además en este caso sería negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, como yo no tengo un tiempo anterior, yo tengo que usar una centrada hacia adelante, ¿sí? Por eso es que acá no usamos centrada, sino que una discretización hacia adelante, ¿sí? Pero tengan en claro por qué se usa eso, porque a veces las preguntas del teórico están muy relacionadas con eso. Bien, aplico las discretizaciones, K por todo esto es igual a todo esto. Y ahora mi incógnita es TI J más 1, es decir, el valor de la temperatura en el tiempo siguiente, ¿sí? Entonces, paso el delta t multiplicando del lado izquierdo, k por delta t sobre delta x cuadrado, lo puedo calcular, en este caso es 0,25, porque el k, delta t y delta x son datos. Y ahí me va a quedar el ti más 1j menos 2tij más ti menos 1j es igual a todo esto, ¿sí? Hago distributiva del 0,25, me queda esto. Ahí pueden, fíjense, el menos 0,5 TIJ más TIJ están tachados, pero en realidad no es que se cancelan, sino que son términos semejantes y me va a quedar 0,5 TIJ. ¿Bien? Son términos semejantes, los agrupo. Y de ahí es la primera ecuación, que es el valor de la temperatura en el tiempo siguiente, porque es J más 1. ¿Sí? Acá la J sería el tiempo y la I la X o longitud de la barra. Esta es la ecuación 1 que vamos a utilizar en casi toda la tabla. Pero tenemos un caso particular, que es que del extremo derecho, ¿sí? Tenemos un aislante. ¿Sí? En el extremo derecho de esta barra tenemos un aislante. Entonces la derivada de la temperatura con respecto al tiempo en ese valor particular es 0, en el lado derecho de la barra. ¿Sí? Por discretización, si se acuerdan, cuando veíamos elípticas,
TI más 1J menos TI menos 1J sobre 2 delta X es igual a 0, es decir, no hay flujo de calor en el extremo derecho de la barra, en el X05, acá. Y en este caso me va a quedar 2 delta, es una discretización centrada, ¿sí? Fíjense que en este caso yo tengo el valor de la izquierda, no voy a tener el valor de la derecha, pero voy a poder hacer una relación como la que veíamos antes. Si ustedes pasan el 2 delta X multiplicando el 0 se cancela y les queda que el valor de la temperatura a la derecha es igual que el valor de la temperatura a la izquierda. Es decir, que el valor que vendría acá es igual al valor que tengo acá. ¿Sí? Y esa ecuación, este reemplazo lo hago en la ecuación 1 que acabo de calcular, ¿sí? Y les va a quedar esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación 2, ¿sí? Que solo es válida para la última columna, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Las ecuaciones que vamos a usar. ¿Y dónde usamos cada una? Perfecto. Entonces acá tienen el caso ya resuelto y ustedes en el aula virtual tienen cargado también el Excel si lo quieren ver. Dijimos, X va desde 0 hasta 0,5 con un paso de 0,1. El delta T va desde 0,1 a 0,5 con un paso de 0,1. Esta es la condición de frontera, que del lado izquierdo tenemos una fuente de calor de 120, todo esto es en 120. El resto de la primera columna fila lo calculamos con la ecuación de la condición inicial, que era, si no mal no recuerdo, 120 más 20 por seno de X, que ya les mostré cómo calcularla. Y ahora vamos a tener toda esta parte, lo calculamos con la fórmula 1, y toda esta parte con la fórmula 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos esa celda que está marcada acá, ¿sí? Acá yo voy a hacer 0,25 del valor de la temperatura a la derecha, o sea, el TI más 1J, sería este de acá, ¿sí? 0,25 de esto, más 0,5 de TIJ, que es esto, más 0,25 de TI menos 1J, que es esto. ¿Sí? Con eso calculan ese 121,9917, ¿sí? Recuerden los redondeos simétricos, ¿sí? Hacen 4 decimales con redondeo simétrico. Si yo quiero venir a calcular, por ejemplo, este, ¿qué es lo que voy a hacer? 0,25 de 125,9104 más 0,5 de 123,9734 más 0,25 de 121,9967, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Ustedes van a ir calculándola. Cuando vienen acá, tengo que usar la ecuación 2. La ecuación 2, fíjense que acá lo marcamos con azul. La ecuación 2 es 0,5 del valor que tienen acá arriba, es decir, 129,5885, más 0,5 del valor a la izquierda, es decir, esto. Es más sencillo, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Si lo hacen en Excel, hacen uno y lo arrastran para atrás y para la derecha este y para abajo y ya se los calcula directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la distribución de temperaturas? Bueno, en un tiempo de 5 vamos a tener esta distribución de temperaturas que tienen acá. En 0 es 120, que es la fuente de calor, en 0,1 121 y así sucesivamente. ¿Está claro? Perfecto. El ejemplo, bueno, ahí tienen, lo tienen en Excel después para que lo puedan revisar. El ejemplo 2 es un poco más fácil todavía, porque en realidad el ejemplo 2, a diferencia del ejemplo 1 que recién les mostramos, no hay un aislante del lado derecho. Entonces, como no hay aislante en el lado derecho, se les da dos condiciones de frontera, uno en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho, ¿sí? Entonces vamos a ver la distribución de temperaturas al medio de esta barra, ¿sí? O sea, es bastante más fácil porque tienen menos cálculos que hacer. Porque, les repito, a diferencia del ejemplo 1, en el ejemplo 2 no hay aislante. Ustedes tienen una barra, por ejemplo, acá no les dice, es un modelo físico de propagación de calor que obedece las ecuaciones que tienen acá, pero fíjense que me interesa. Supónganse que es una barra que va desde 1
hasta 3, ¿sí? Con un paso de 0,5. Entonces, ustedes arrancan, fíjense, en 1, y tienen que llegar hasta 3, de 0 en 5, o sea, 1, 1,5, 2, 2,5, hasta 3. Ahí armo la primera columna. Fila, perdón. Y la columna del tiempo, fíjense que el tiempo va desde 0 hasta 4 con un paso de 0,5. Entonces voy 0, 0,5, 1 y así hasta 4. Ahí armé el ancho y el largo de mi tabla. Fíjense, en x1 a cualquier tiempo, vale 1. Eso es una condición de frontera acá. Todos estos valen 1. ¿Sí? Y en x3, es decir, al final de la barra, en cualquier tiempo, también vale 1. Esta es otra condición de frontera. Toda esta columna vale 1. Antes acá, en el ejemplo 2, tenemos un aislante. Entonces esto era una incógnita. Ahora no es una incógnita, sino que es dato por una condición de frontera. Y nos queda entonces por calcular los valores intermedios. La primera columna, fíjense que es una condición inicial, que es con esta. En los distintos x a tiempo 0, voy a calcular con esto, haciendo coseno de x cuadrado menos 4x más 3, donde x, este valor de acá, 1,5, 2 o 2,5 según el caso, y ojo que tiene que estar en radianes, porque es el coseno, ¿sí? Tiene que estar en radianes. Calculan, ¿sí? Por ejemplo, cuando x, en x 1,5, supónganse, acá, en x 1,5, ustedes hacen coseno de 1,5 al cuadrado menos 4 por 1,5 más 3, les da 0,731688, por redondeo simétrico 4 decimales, cortan acá el número y queda 7317, ¿sí? Por eso acá ponen 7317 y así sucesivamente. Y ahora, ¿cómo hacemos lo otro de acá, el resto de los datos? Bueno, tenemos que discretizar por diferencias finitas, ¿sí? Discretizamos por diferencias finitas y reordenando despejan el u y j más 1, que siempre es mi incógnita, el valor de mi constante física, de mi variable en el tiempo que sigue. Acá le llamamos u, antes le llamamos t, podrían haber puesto t acá, es lo mismo, es una temperatura, o sea que podrían haberle dicho t. Eso es indistinto también. Y después calculan, si ustedes se fijan después con los cálculos, les va a quedar que es 0,4 del UI más 1J más 0,2 UIJ más 0,4 UI menos 1J, y con eso calculan los valores intermedios, ¿sí? Es decir, estos que tienen acá seleccionados. Si yo quiero calcular este de acá, que es lo que voy a hacer con la ecuación 1 que acabo de mostrarles, me va a quedar, para calcular este es 0,4 de este de acá, que es el valor anterior a la derecha, el UI más 1J. Fíjense que el I más 1J es el valor a la derecha, porque es I más 1 a la derecha, en el tiempo J, ¿sí? Si yo estoy acá, este es J más 1, y este tiempo es J, ¿sí? Pero esta es a la derecha, el tiempo anterior, este es a la izquierda en el tiempo anterior, y este es arriba del tiempo anterior, ¿sí? Ojo con eso. Con qué es I y qué es J. El I es el X, el J es el tiempo, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular este, voy a hacer 0,4 de este, más 0,2 de este, más 0,4 de este. Y después repiten las ecuaciones y lo calculan, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, algo que quieran que repita? Perfecto, bien. Fíjense que es más de lo mismo, o sea, es discretizar ecuaciones utilizando diferencias finitas. A diferencia de lo que vimos en elípticas, acá tenemos la variable tiempo, ¿sí? Porque son en estado transitorio. Entonces acá tienen que tener en cuenta dos variables. Una es el desplazamiento, que generalmente lo hacemos en una sola dirección, por ejemplo x, a lo largo de una barra. Y otra variable es el tiempo. Vemos que lo que sucede con esa transmisión, por ejemplo, en una barra, esa transmisión de calor a través que pasa el tiempo, ¿sí? Y vimos dos ejemplos, uno con un aislante y otro sin aislante, ¿sí? Siempre, y lo primero que tienen que hacer en todo, esto es válido para todos los ejercicios, pero principalmente acá donde tenemos muchas condiciones iniciales o condiciones de frontera, es ubicar eso, ¿no? Armar la tabla según los valores de X y el paso, y los valores de T y el paso que tenemos, las
condiciones de frontera si tenemos solo inicial o final y las condiciones iniciales, ¿sí? Si no hay dudas, hasta acá llegamos. ¿Tienen? Si lo cargamos, sí, creo que se puede, sí, pueden cargar hasta 20 megabytes, creo. Así que se debería poder. Creo de hecho que otros chicos me han cargado Excel para que se los vea. Así que intenta y cualquier cosa si no podés nos avisas por aula virtual y vemos cómo hacemos. Perfecto, chicos y chicas, usen los foros de consulta, cualquier duda, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y que tengan buen fin de semana. Gracias a ustedes. Chao, chao.